¿Ya? Muy buenas noches, estimado alumno. Soy Pedro Navarrete y soy el profesor que dicta esta asignatura de Administración de Contratos en el Máster de Prevención de Riesgo y Gestión de Procesos Mineros. Dicho lo anterior, voy a hacer sube el audio, ¿sí? Voy a hacer un pequeño resumen del primer módulo al cual corresponde esta clase. Y nosotros en el primer módulo hablamos de la administración de contratos. Definimos el concepto de administración, definimos el concepto de contrato. Con posterioridad construimos de alguna manera un concepto de administración de contrato. Después pasamos a la definición de contrato, clasificación de contratos, y entramos a los contratos que para nosotros van a ser más relevantes. Y concluimos y adoptamos la decisión de que los contratos que básicamente vamos a manejar este curso, como es de un máster en prevención de riesgo y gestión de procesos mineros, son proyectos de minería, pues si no nos vamos a dedicar a proyectos de servicio, otra cosa, los vamos a ver, pero no lo vamos a dedicar a eso. Por tanto, ese va a ser nuestro norte. Con posterioridad hablamos de qué son las bases, los tipos de bases que hay, cómo se construyen, pasando también por el ciclo de un proyecto para terminar entrando a las bases administrativas, a las bases especiales y mencionando los elementos de la esencia de cada uno de esos antecedentes. Dicho lo anterior, espero escuchar sus consultas, su alcance del tema, así que estoy a su entera disposición de lo cuanto les pueda aportar. Muchas gracias. Buenas noches, Adrián. No voy a ver a ninguno acá. Ya. Buenas noches, Jimena. Quisiera saber si ustedes me pudieran responder si vieron la presentación que está en internet que corresponde al módulo 1. Sinceramente, sino para hacer un pequeño resumen, pero buenas noches a todos. Buenas noches, señor Figueroa. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Yo no he podido aún, Jimena. Bueno, lo tendremos presente para ver si podemos en algún momento hacer un resumen o ver la parte más relevante. No, yo no estoy en terreno. No estoy en... Muy bien. Muy bien, Adrián, me queda claro. Buenas noches, Leonardo. Del resumen que hice en el organizacional contractual, vamos a ver.
Ok. Carlos, el tema de lo organizacional contractual dice relación con los sistemas en los cuales yo puedo contratar algo. Como se explicó, está ahí la presentación y en la clase pregrabada, el sistema llave en mano consiste en que el propietario yo detecto una necesidad en mi empresa y contrata un paquete, un conjunto. Digo yo, mire, yo tengo la necesidad de que se construya en este sector determinado de mi empresa, necesito construir o ampliar mi nave de Chancao, por ejemplo, una planta minera, y eso es lo que yo quiero, y llamo a varias empresas y le digo, usted hágame el diseño y construyamela. Esa es la concepción más pura. Ahí el contratista no solo construye, no solo diseña, hace la ingeniería, sino que también aporta los equipos y los materiales y tal como tú estás viendo, compra todos los equipos y en condiciones de complejidades técnicas, plazos de o puede hacer incluso hasta el financiamiento, hasta financiar. Entonces, respecto del sistema de llave en mano, este es uno de los sistemas en el cual el mandante o propietario de la idea o de la necesidad es menos proactivo, pues si tú te das cuenta, traslada todo a una empresa que le va a hacer no solo el diseño, la construcción, sino que le va a suministrar los equipos y le puede aportar hasta el financiamiento. Mira, lo que yo he visto en este tipo de proyectos, ¿dónde lo he visto yo? Yo no participo. ¿Dónde lo he visto? En proyectos de altísima complejidad tecnológica. Me explico, cuando usted necesita por ejemplo, un proyecto de muy alta complejidad y no hay contratistas en Chile que tengan la experiencia, o requiere de una especialización que en Chile no está, o es muy complejo. En esos casos yo he visto esta ¿cómo se llama? Modalidad del llave en mano, ¿ya? Ahora, el sistema de diseño y construcción, ¿qué pasa aquí? El propietario de la idea y el propietario del proyecto administra directamente las actividades, todas las actividades. Por un lado, contrata el diseño y puede contratar el diseño y construcción a la misma empresa. Pero aquí el propietario directamente administra todas las actividades. Por ejemplo, puede entregar, si vamos a construir un proyecto minero, puede entregar todo lo que es la ingeniería la ingeniería básica de detalle, la ingeniería conceptual a una empresa de ingeniería, y puede entregar la construcción a la constructora, o puede entregar el diseño y la construcción a un joint venture de ambas empresas. ¿Y qué es lo que aportará? Él aportará su necesidad y contratará un equipo que se encargue de verificar que tanto la construcción como el diseño cumpla con las especificaciones que él ha realizado. Este es el caso en que el propietario tiene es proactivo, ¿ya? Ahora vamos a ver el sistema por administración de proyectos. Aquí se contratan los servicios de un administrador de proyectos, al cual esto es un tema muy en boga en el mundo, ¿eh? En Chile recién está entrando. Tú tienes un proyecto, hiciste la ingeniería, todo lo demás, ponte tú, adjudicaste, pero contratas a una empresa, que generalmente es una alianza entre una empresa de ingeniería y una constructora, para que te administre el proyecto.
Entonces tú le dices, usted va a ser responsable, usted me repone a mí y me es responsable, yo le cancelo porque usted me lo administre y usted tiene que velar porque se cumpla el proyecto en un tiempo, plazo, costos, calidad, todo. Pero yo no administro, usted administra, yo le pago por administrar, ¿ya? Entonces, como te fijas, hay un representante propietario, un representante del consorcio, asume el costo, ¿ya? Y el otro sistema es el sistema de contraespecificación. Aquí el propietario también toma una actitud muy activa en cuanto entrega las especificaciones detalladas que explican plenamente el producto final. Aquí, ¿qué es lo que? Aquí se te entrega, por ejemplo, el tipo de acero de construcción, el diámetro, todo, que explican el producto final y además se chequea. ¿Estamos? Carlos, pero previo, ¿te quedó claro cuáles son esos sistemas que vimos? Ok, entonces vamos a ver los tipos de contratos. Está en la clase, lo voy a volver a definir, el contrato, primero que todo, es un medio, no un fin. Vamos a ir a una definición de proyecto primero para que entiendan lo que es el contrato. El proyecto, a mí la definición que más me gusta, que dice que es un conjunto de actividades destinadas a crear un futuro esperado a un costo determinado y en un plazo determinado. Ese es un proyecto. El contrato es un medio para poder construir ese futuro esperado. Y una definición que tú puedes encontrar en el Código Civil, un contrato o convención está definido como en el cual el contrato o convención, dice el Código Civil, consiste en cuando una parte se obliga para con otra parte a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y de punto seguido dice, una o muchas personas pueden constituir una parte. ¿Estamos? Entonces, Jaime, ya te respondo, pero te dejo un poquito el tema. Entonces, reforzando los tipos de contrato, vamos a ver clasificaciones como, por ejemplo, contratos gratuitos y onerosos, contratos de trato sucesivo y de ejecución instantánea, una serie de clasificaciones que hace el Código Civil, pero para efectos de este curso y de esta asignatura y específicamente de este máster, porque un máster en seguridad y un máster y en prevención de procesos mineros, aquí lo más relevante que ustedes tienen que saber son los proyectos desde el punto de vista de la contratación, más que la parte propiamente de ingeniería, pues yo les dije, en esa clase les digo que yo soy ingeniero civil, pero también soy abogado, entonces el curso lo voy a hacer parado en ambos mundos, ¿ya? Entonces aquí lo que ustedes tienen que saber, más que esto que yo no se los voy a preguntar, sino que se los paso como lo que ustedes tienen que saber, y que va a haber una tarea después, es cuándo llamar a un concurso, cuándo llamar a una licitación para construir algo, y si lo hacen por precio unitario, por suma alzada o mixta. Las modalidades va a depender mucho de qué es lo que quiere el cliente, más que de algo técnico. Es una decisión que tiene que ver con las políticas propias de la empresa más que algo técnico. Carlos, ¿te quedó claro? Jarmin, ¿me puede por favor especificar a qué se refiere entre un proyecto EPCM y el ya hermano tengo claro? ¿A qué se refiere el EPCM, por favor? De nada, Carlos.
Sí, salud. Contrato. Claro. De contrato, sí. Carmen, yo creo que más que la diferencia, un contrato EPCM, lo que yo tengo entendido por esa nomenclatura que que no es universal, pero que uno pudiese entender, es que, como expliqué, el contrato llave en mano significa que el cliente toma una actitud absolutamente pasiva. Yo yo adjudico un contrato llave en mano, por tanto, yo me desligo del problema. El contratista me construye, me diseña todo. Pero en el caso del EPCM, lo que yo he hecho es que he contratado un joint venture, generalmente que es una empresa de ingeniería y una empresa constructora, que me administren el contrato. Que no es lo mismo que el llave en mano, no sé si te queda claro. Eso exactamente, la respuesta no, claro. Carmen, ¿está claro entonces? El contrato PCM se tratan, o sea, una persona hace la ingeniería, las compras, la construcción y la administración. Tú mismo lo dices, lo realiza un contratista para el mandante. Pero el llave en mano, el tipo hace todo. Y incluso incluye el financiamiento, cosa que este no incluye. Podría incluir eventualmente el financiamiento. Y el llave en mano, como dijimos, está relacionado generalmente con tecnologías muy de punta, que no existen en nuestro país empresas que tengan la expertise o la experiencia en ese tipo de situaciones. Que no es el caso de esto que está aquí, que es ingeniería, compra y construcción. Porque, como tú sabes, este contrato PCM generalmente son holding, eso es lo que está muy de moda, porque es raro que una empresa de construcción te haga la ingeniería. Hay joint venture entre una empresa de ingeniería y una empresa de construcción. Y esto, el contrato PCM, lo que está muy de moda en los grandes contratos mineros. En el extranjero más que nada, yo en Chile he visto todavía poco, pero está entrando fuertemente, eso es lo que dice por lo menos la literatura. Sí, por favor. Sí. A ver, Carlos, las barreras legales a que tú haces referencia debo entenderla en el siguiente contexto. El Estado, como explicaba y explico en la clase... ¿Sí? ¿Qué te quiero explicar? Desde el punto de vista del mandante, no tengo restricciones legales. Si soy particular, yo puedo tomar cualquier modalidad de contrato. Eso va a depender, como dije, de la política de las empresas. Algunas empresas querrán delegar la administración, otras hacer un contrato llave en mano, otras hacer un contrato por administración delegada. Pero donde están las barreras legales es en quién contrata. El Estado, si yo hago un contrato para el Estado, el fisco no puede delegar, tiene limitaciones de un montón de orden para realizar contratos. ¿Ya? El fisco tiene, porque está dado
por el derecho público que le impone una serie de responsabilidades que no puede delegar completamente la administración, puede trabajar a través de empresas de ingeniería, pero tiene muchas restricciones tanto para la forma de asignar el trabajo, del control que debe llevar respecto al trabajo y de las formas de pago, del financiamiento, pero eso tiene que ver con la naturaleza jurídica del mandante, si es un privado o el fisco, pero no tiene que ver con situaciones de orden técnico. Carlos, no sé si te queda claro. ¿Y cómo lo ves? Bueno, se encuentra en esta videoconferencia don Patricio Leiva, que me va a acompañar y que es jefe del área minera de nuestra Escuela Europea de Negocios. Don Patricio, si gusta presentarse. ¿Cómo están, alumnos? Buenas noches, gusto de saludarlos. ¿Cómo han estado? Ok, buenas noches. Bueno, no es de mi interés interrumpir esta videoconferencia de don Pedro. Me interesa de aquí en adelante tratar de potenciar las videoconferencias. Vamos a tratar de ver cómo entre dos profesores somos capaces de quizás, y a mí como director sin duda me interesa mucho, poder colaborar con ustedes, porque creo yo que sin duda esta es una de las instancias importantes que tiene esta modalidad de enseñanza, que nos acerca entre el profesor y el alumno, y por tanto, como les acabo de señalar, me interesa comenzar a probar esta situación de poder compartir algunos momentos, algunas videoconferencias también con ustedes, junto con profesores como don Pedro en este caso, y como yo les señalé en un mail, también les quiero señalar que había un profesor definido para esta asignatura que por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar, pero don Pedro gentilmente accedió en un corto tiempo a hacerse cargo, pero con sus fortalezas que sin duda yo creo que ya las tienen bastante claras. Este mix de ser ingeniero civil en minas y abogado, que en realidad le da sin duda y potencia sin duda la asignatura. Así que buenas noches a todos y bueno, aquí estamos para poder compartir con ustedes sus inquietudes en este ramo de administración de contratos, que sin duda últimamente ha venido siendo un talón de Aquiles para todas las empresas, fruto de esta gran cantidad de proyectos nuevos y ampliaciones que están en curso y que se nos vienen por delante. No se olviden que me parece que a algunos les he señalado que de aquí al 2020 la proyección de materialización de inversión en el sector está por el orden de los 100.000 millones de dólares. Hay correcciones que se han estado generando últimamente, fundamentalmente por la disponibilidad de energía. Ustedes saben perfectamente que el fallo de Central Castilla, más los retrasos de Hidroaicén en el sur, un par de proyectos chicos por ahí, por ejemplo el del Araquete, en la octava región, al sur de Concepción. Bueno, en general hay un tema de disponibilidad de energía que genera incertidumbre y sin duda hay que estar permanentemente corrigiendo los números en los niveles de inversión en el sector, pero cuando nosotros estamos frente a un panorama como este, sin duda, como yo les he señalado, estamos frente a un boom minero nunca antes visto, por los niveles de los números ciertos, pero también por el nivel de actividad, que es lo que nosotros podemos más claramente y más tangiblemente presenciar. Y dentro de esto, ustedes comprenderán que ya hace bastante tiempo nosotros a cada rato estamos hablando y estamos entregando el concepto de demandante y contratista. Se han generado leyes ahí como la de subcontratación en algún momento,
se ha ido corrigiendo la reglamentación de seguridad minera, por otro lado, se intentó la idea de legislar respecto a la institucionalidad minera nueva, eso no fue posible. Yo eso probablemente ayer, hoy o mañana se le envíe un mail a ustedes respecto de cuál fue mi última participación en el Congreso. Ahora es mi calidad de dirigente gremial, pero yo derechamente estaba en contra de esta nueva institucionalidad y se rechazó. Logramos en un año de trabajo intenso con los parlamentarios demostrarles que no era el mejor proyecto de ley que se podía generar para esto. Pero bueno, lo importante, dicho lo anterior, es que sin duda esta gran actividad se refleja en un gran movimiento entre mandante y contratista. Mandantes que requieren la ejecución de miles de contratos y contratistas que prestan servicios para muchos mandantes. Por tanto, las relaciones contractuales, como está explicando el profesor en términos de los diferentes contratos, por una parte, pero también por la otra, el respaldo que se debe dar para que todo esto se armonice en función de lo que estipula, entre otras cosas, el reglamento de seguridad minera, porque sin duda aquí estamos en el sector minero y uno de los temas centrales es el tema de la seguridad de las personas, la seguridad de las instalaciones, la seguridad de las operaciones en general, de la cuna a la tumba, por supuesto, es que hacen que esta persona que partió administrando contratos menores, hoy día está administrando no solamente un contrato que de repente es de varias lucas en verde, sino que de muchos contratos en forma simultánea. Por lo general, ustedes lo saben, tanto el mandante como el contratista generan un administrador específico por cada contrato, le asignan número, lo establecen, pero con todo es una especialización que no está, digamos, en el mercado. Hay otro máster que ustedes saben que comenzamos a brindar esta especialización. Así que nada, hay una cantidad enorme de información disponible respecto de lo que está ocurriendo en un sector que es el más dinámico de la economía en Chile, que es la minería. Bueno, alumno, creo, cuando hablamos de las bases administrativas, de documentos del contrato y la calidad de los impuestos y derechos. Bueno, a ver, cuando hablamos de bases administrativas en general, si ustedes lo revisan, las bases administrativas, la calidad con que se construyen las bases administrativas nos van a dar y evitar una serie de conflictos. Es de mi opinión que gran parte, por lo menos el 90% de las cláusulas que tienen que quedar en el contrato final deben ir expresamente detalladas en las bases administrativas, Por ejemplo, no sé si ustedes lo vieron, pero tiene que ir, medio de freír antes para terminar con eso. Mire, los impuestos y los derechos los vamos a ver, pero si me aclara a qué se refiere con derechos. Los impuestos y la tributación no tiene que ver con el tipo de contrato, la tributación tiene que ver con otras materias, con materias tales como por la vía que entró, todo lo que es tributación tiene que ver como cómo ingresó a Chile, si ingresó por el decreto 600, si entró por otras vías, si el contrato, la empresa tributa porque la empresa tiene una sede en Chile, si es una matriz, si se le prestó el dinero. La parte de impuestos en rigor, en esta parte que son la administración de contratos, no es relevante porque para eso tendríamos que contratar la cuantía de estos impuestos. Claramente el administrador del proyecto no es algo que lo afecte directamente, sino que los impuestos, no se olviden ustedes, que se pagan contra utilidad. Por tanto, lo que es relevante ahí son nociones de orden financiera, utilidad de impuestos, cómo pagamos,
bajo qué sistema tributario trabaja la empresa, pero no tiene que ver básicamente con la base administrativa, porque independiente que yo pusiese en la base administrativa que me voy a regir por un sistema tributario, ustedes saben que uno no elige en rigor el sistema tributario. Lo que hace es que uno está en un determinado, cumple determinados requisitos, su renta, su ingreso, y queda inmediatamente ligado a un sistema de tributación. Por tanto, los documentos, lo que tiene que ver con la base administrativa, que es la pregunta, las bases administrativas de alguna manera tienen que establecer tres cosas básicas y esenciales. Primero, parece algo obvio, pero no es tan así, ustedes se dan cuenta después. ¿Cuál es el objeto del contrato? Ustedes les llamaría la atención, pero yo he visto muchos problemas porque no está bien definido cuál es el objeto. ¿Cuál es el objeto del contrato? Y el objeto, en el fondo, volvemos a la definición de proyecto, es una serie de actividades destinadas a producir un futuro deseado en un costo, a un costo determinado y en un tiempo determinado. Por lo tanto, ¿qué documento? El contrato es un documento más. No se olvide que en el contrato, usted, entre otras de las cláusulas, tiene que entenderse que son parte del contrato las bases administrativas, técnicas y las técnicas especiales. Todo lo que dice relación con los planos, todo lo que dice relación con los manuales de calidad, todo. El documento entregado se señala que las bases incluyen documentos del contrato. ¿Cuáles? Primero, el contrato. Obvio, el contrato, no sé si alguno de ustedes ha visto un contrato. ¿Ha visto físicamente un contrato? Un contrato es una escrituración y que responde a todo lo que es derechos y obligaciones para las partes que lo suscriben. Los documentos que se entregan son todos los planos ASBIL, que son los planos con los cuales se va a construir, todas las especificaciones de calidad, todas las normas que se van a ocupar, por ejemplo, si se va a ocupar para el hormigón, la norma chilena, el hormigón, toda esa referencia. Cuando hablamos de que el documento entregado señala que las bases incluyen documentos del contrato, en las bases se incluye todo. El contrato, valga la redundancia, la norma chilena que se va a especificar, los manuales de calidad, las especificaciones ambientales, todo, los permisos, todo se incluye en el contrato, porque toda esa situación va a ser susceptible de ser requerida. Me explico. Si yo voy y vamos a construir un proyecto minero y necesito instalación de faena, me voy a instalar en un lugar, necesito agua, necesito energía, necesito un permiso municipal. Todas esas cosas tienen que de alguna manera estar en las bases. ¿Cómo se van a obtener? ¿Se da cuenta? Porque cuando vaya me haga la entrega de terreno, si yo no tengo esos documentos, por ejemplo, no tengo la autorización para conectarme al tendido eléctrico o para el tendido de agua potable o para el tendido de alcantarillado o un montón de servicios que tengo que tener ahí. Si no los tengo, ahí ya partí con problemas. Eso es previo, todo eso es previo a la ejecución de administración del contrato. Tiene que formar y estar incluido en las bases. Estimado Carlos, quisiera agregar a lo que dice el profesor. Yo entiendo que hoy día hay una mayor complejidad respecto de los contratos que suscribe un mandante con un contratista. Todos pensemos que se trata de un mandante de la gran minería respecto de un contrato importante. Nosotros podemos encontrarnos en otro mundo, digamos, sin ser peyorativo, pero en el mundo, no sé, de la construcción de una obra chica, donde hay un contrato que está sustentado solamente de palabra entre el mandante y un determinado contratista.
Bueno, yo quiero entender que tu pregunta se refiere fundamentalmente a justamente lo que hoy día uno está observando en el mercado minero actual, y en ese sentido la gran minería, y quizás corrígeme si no es eso, cuando tú dices los documentos que se deben incluir, bueno, hoy día en realidad es re complejo porque cuando uno licita una determinada pega, ¿cierto? Que la que quiere ejecutar un contratista, bueno, uno genera una serie de documentos. Lo tradicional es generar unas bases generales, unas bases administrativas y unas bases técnicas, y con eso se tira esto hoy día por internet. Antes había que ir a retirarla, y uno las va a buscar como contratista, las revisa las generales, revisa las generales, las administrativas y las técnicas. Y luego, bueno, si uno se gana ese contrato, se genera el contrato, valga la redundancia con eso, don Pedro, y se adjuntan como parte de ese contrato las bases. Ahora, dentro de las bases, antes era muy poquitito, pero hoy día en realidad está como documento, por ejemplo, la política de la empresa de origen, es decir, dentro de las bases está cuál es la política de la empresa, sea australiana, BHP en Australia, en Chile, una serie de procedimientos si corresponden, está el reglamento generalmente. En el fondo, lo que te quiero decir con esto es que hoy día no hay espacio, y eso como expertos para usted ha significado también una cosa bastante importante, que estén administrando demasiados papeles, demasiados documentos, y le estén pidiendo como expertos a estos administradores de contratos generalmente: oye viejo, tírame las bases, tírame este procedimiento, tírame este protocolo de fatalidad, porque los voy a incorporar a las bases. Eso en general hoy día es lo novedoso respecto a estas bases que hoy día se han digamos aumentado tremendamente por razones obvias. Entonces no sé si con eso, Carlos, respondo la pregunta que tú señalas, complementándolo con lo que señalaba don Pedro. Quisiera hacer una observación a propósito de lo que decía el profesor Patricio Leiva respecto de los contratos. Mire, esto es tan específico que si algo quedó fuera del contrato y es de la naturaleza misma del contrato, la ley presupone que forma parte del contrato. No porque algo no esté escriturado, no forma parte, cuidado, o porque no hay un documento físico. Lo dice el Código Civil, que se entenderá en los contratos todo aquello que por la naturaleza le es propio. No solamente un problema de lo que está escriturado o no. Quisiera hacer una observación también en lo que dice Francisco Figueroa. Sí, en rigor, yo diría que tiene razón, porque los planos ASBIL son los que se entregan una vez que el proyecto se ha construido. Pero también, lo que él está pensando en que hay partidas que no se modifican. Usted construye con el último plano que le llega, y si no modifica, ese plano va a ser ASBIL. Si se modifica, va a ser distinto. Pero en términos rigurosos sí podría tener razón, en términos de que los planos ASBIL son los que se entregan al final. Lo que pasa es que no todas las partidas se modifican, no todos los diseños se modifican. En ese sentido me habría expresado. Dice Jarmin Morales: existe el reglamento de empresas contratistas en la cual considera lo que el contratista debe cumplir respecto a la prevención de riesgo y otras materias. Sí, existe un reglamento de seguridad que obliga a la ley de subcontratación ahora para el contratista, pero aquí hay que tener cuidado, porque lo que prima es lo que dice la ley, porque el reglamento podría señalar, a ver, si yo fuera el mandante y tuviera un reglamento para todas las empresas que vienen a trabajar a mi área, y yo altero las normas que están establecidas en la ley de subcontratación, esas cláusulas que dice mi reglamento se tienen por no escritas. No sé si me explico. Existe un reglamento, ese reglamento tiene que estar acorde con la ley.
Si la ley dice que yo soy solidariamente responsable, como lo dice la ley de subcontratación, por la salud, por la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores que están dentro de mi área, yo no podría hacer un reglamento y decirle al contratista que solo él es responsable de la salud y protección. Eso se tendría por no escrito. No sé si te responde Armin Morales la respuesta. Ya, qué bueno, Carmen. De nada, Carmen. Carlos, la pregunta es cuando llevamos, por ejemplo, un año de contrato, solicitan implementar ítems como maquinaria y o estándar. Es que habría que ver cómo es el tipo de contrato, pero mira, lo siguiente, aquí es lo siguiente, hay un principio general que te puede servir a ti. Lo que no está en un contrato se debe considerar, a ver, si yo tengo una partida determinada, por ejemplo, hormigón, y tengo que poner hormigón más allá de lo que dice mi ubicación o de lo que el trabajo originalmente que yo oferté excede esa cantidad, yo tengo el derecho como contratista a cobrar lo que excedí, la cantidad en exceso. Pero, si es un contrato en la misma cantidad, si es un contrato a precio unitario, tengo que usar el precio unitario que está para el hormigón, salvo que sea un hormigón en condiciones distintas. Ahora, si es un contrato a suma alzada, esa es una obra extraordinaria, en mi opinión. ¿Ya? A la pregunta derechamente que tú haces, tú me haces una pregunta que yo siempre he dicho que no está en el ámbito del derecho, está en el ámbito de las tratativas comerciales. Si yo como contratista, mi mandante, me dice que yo tengo que hacer un trabajo que no está cubierto por el contrato, y yo, en razón del interés comercial de que permanezca como mi cliente, o pensando en trabajo futuro, o pensando que lo que puedo obtener de ese trabajo, aunque yo incurra en el costo, me es rentable en el largo plazo, yo puedo tomar la decisión si lo hago, si cargo con el costo o no. Pero eso no está regido por el derecho, eso está regido por las tratativas comerciales. Me explico, si yo voy a comprar un televisor y le pido a la casa comercial que me dé una calculadora científica, por ejemplo, porque tengo un hijo que está en el colegio por el mismo precio, el tipo que me va a vender el televisor pensará, a ver, ¿cuánto es la calculadora científica? 2.000 pesos. ¿Y cuánto es el televisor? 200.000. No, ya llévesela. Porque está interesado en hacer el negocio. Pero si fuera algo de una mayor cuantía, podría negarse, o incluso podría negarse la calculadora, pero eso no está en el mundo del derecho, está en el mundo comercial, y eso es parte de las tratativas, de la experiencia, del conocimiento de tu contratista, y así se maneja, porque cuando yo trabajé en eso así se manejaba, o sea, tú de repente tú estás dispuesto, o la empresa contratista está dispuesta a incurrir en costos que por contrato no le corresponden, pero está en el ámbito comercial. Y eso no se rige por parámetros contractuales, se rige por parámetros comerciales. No sé si te quedó claro, Carlos. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Bueno, tú sabes que, como dicen por ahí, en el mundo comercial depende de donde estés parado en lo que puedes hacer o no hacer. De nada.
Estimados, la última reflexión de Carlos tiene que ver con lo que decía don Pedro ahí, depende de donde estamos parados. Eso tiene más bien que ver con un tema de poder de negociación. Pero no nos olvidemos que los contratistas deben ser vistos como socios estratégicos por los mandantes. Sí. Ahora, sin duda que hay distintos contratos, ¿ah? Si yo estoy refiriéndome a un contrato, por ejemplo, de explosivos, yo tengo una empresa que me está suministrando explosivos, me está corriendo metros, en una labor subterránea, o estamos en labores de stripping en una labor a rajo abierto. Bueno, probablemente ese contratista es sin duda un socio estratégico y tiene una gran diferencia con un contratista que puede ser el que esté suministrando, no sé, cualquier otra cosa que sea de menor significancia para la operación de la empresa. Estamos hablando de una empresa minera fundamentalmente. Por tanto, lo que dice don Pedro es cierto, o sea, hay un tema que está entre lo comercial y lo legal. Por eso que un contrato debe estar muy bien realizado. Ahora, yo quiero ir un poco al extremo de la pregunta de Carlos porque eso también ocurre. No a temas que son o que debieran ser motivo de una negociación o deben ser motivo de que algo se nos pasó, sino que un ejemplo típico, que uno asume un contrato y entre medio hay cambio de normas por parte del regulador. Bueno, ahí nada que hacer, ahí yo asumo ese cambio de normas. Eso no es algo que el mandante me haya impuesto, eso me lo está imponiendo la ley. Por ejemplo, si yo en una caja negra como contratista genero un recibo y hasta ese momento yo calculé mis costos para estar dentro de norma, y yo como contratista, y el mandante no tenía por qué decírmelo, hay un tema de aquí de excelencia de cada cual, yo no me percaté que estaban haciendo una modificación a la norma y que iba a ser probablemente puesta en funcionamiento dentro del periodo de mi contrato. Bueno, yo tengo que asumir lo más probable ese costo. Ahora, si yo soy un proveedor estratégico para el mandante y ve que estoy muy complicado, bueno, probablemente lleguemos a lo que dice don Pedro. Mire, al respecto a lo que he dicho a don Adrián y Armin, quisiera hacer algunas observaciones, comparto lo que ellos dicen en general. En general, yo creo que comparto lo que dice el profesor Patricio también. Yo creo que la situación de las empresas contratistas ha ido cambiando, en mi opinión, ha ido en un sentido mejor. Cuando yo empecé a trabajar, en realidad yo diría que era absolutamente difícil, por ser caballero, ser de una empresa contratista. Pero en general yo creo que se ha ido como segmentando el mercado, y las empresas que no tenían la expertise técnica han ido como saliendo al mercado y quedando muy al margen. Ahora, Adrián dice algo que es cierto, pero también tiene como una otra vista. Ustedes van a aprender, y a lo mejor lo manejan mejor que yo, pero en la vida no basta tener la razón para algo, no basta estar del lado de la ley, no basta que esté escriturado y diga ahí que tengo razón. En la vida, y lo vas a ver, lo vamos a ver después, y lo vimos en el módulo, el administrador de contrato es un negociador. Por lo tanto, aunque diga que lo tiene que hacer o que no lo tiene que hacer, una respuesta en ambos sentidos no conduce a la solución, porque claramente aquí hay un conflicto de intereses. Por un lado, el mandante dice que haga un trabajo, y por el otro lado el contratista dice sí, pero no me corresponde hacerlo. Puesto en esa situación, no es muy relevante, puesto en esa situación, no es muy relevante de qué lado estamos, porque inexorablemente nos vamos a tener que sentar a conversar,
porque tal como nosotros pensamos que tenemos la razón, y lo vamos a ver en la clase presencial después, tal como pensamos que tenemos la razón, el mandante también piensa que tiene razón, y también se lo ha consultado a sus técnicos. No es algo como dijéramos absolutamente discrecional. Ese es el problema, y ustedes se van a enfrentar a diario, ese es el problema de las bases, los contratos. Los contratos no son algo inmutable, no es algo que lo vamos a abrir y va a tener la solución a todo. De repente el contrato se olvidó de regular toda una parte. ¿Qué hacemos? Porque si entramos en esta lógica de que me corresponde y no me corresponde, vamos a tener que llegar inherentemente a un conflicto, vamos a tener que negociar. Me corresponderá esto, no me corresponderá esto otro. Y ahí eso ya no está en el mundo legal, está en el mundo propio de la negociación. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo tener súper claro lo que me corresponde en el contrato, pero mi contraparte no tiene por qué vivir en la ignorancia. Y también los problemas se producen en general por eso, porque cada uno siente que está meridianamente claro dentro de lo que corresponde o no. Y de repente no es tan fácil interpretar si corresponde o no corresponde. Hay muchas cláusulas en los contratos que quedan muy ambiguas, muy discrecionales. Por tanto hay que interpretar las cláusulas. Como todo contrato, el contrato se interpreta y hay una forma de interpretarlo. Entonces, si bien es cierto que es relevante que exista, que esté bien fundado los juicios y las apreciaciones y las escrituras, eso no es suficiente. No es suficiente, por lo menos en mi opinión. Complementando un poco lo que señala don Pedro acá, yo quiero señalar que hay temas que un poquitito vamos a dar un ejemplo concreto. Un mandante como Codelco, en sus faenas subterráneas, estamos hablando aquí de contratos relevantes que van al corazón del negocio. Yo no he señalado lo que don Pedro me imagino que ya les ha dicho antes, los distintos tipos de contratos y los contratos distintos en función de lo que son y lo que generan respecto al negocio principal. Pero vamos a un contrato duro. Contrato duro para Codelco, cualquier empresa minera como mandante en la modalidad subterránea, es correr metro. Es, por ejemplo, preparar el acceso al lugar de la mineralización. Por ejemplo, correr 500 metros lineales con una pendiente dada, con una sección dada, en un plazo definido. Por tanto, ustedes comprenderán lo que ahí hay. Es un contrato donde especifica fundamentalmente cosas como esta. 1. Avance mínimo diario. 5 metros, 3 metros, un tema técnico, ¿cierto? Un tema que tiene que ver con... ahí hay un dato duro, el avance diario. Otro dato duro de ese tipo de contrato es, por ejemplo, el porcentaje de sobreexcavación, que queda especificado en el contrato. También queda expresado el porcentaje de subexcavación, por supuesto el máximo, respecto al volumen total. Por lo tanto, uno tiene una sección dada, por ejemplo, una sección X al cuadrado, por esos 500 metros, tiene un volumen, y respecto a ese volumen, uno tiene un máximo permitido de sobreexcavación y otro porcentaje permitido de subexcavación. Eso, para ese contrato, además de los temas de higiene, de seguridad, de cuidado del medio ambiente, etcétera, 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 los propios protocolos de fatalidad, bla, 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 pero dentro de los datos todos del contrato está aquello. Hoy día sería impresentable, absolutamente, que un dato de esos que yo le estoy señalando no esté en el contrato. Entonces, por ahí hay una pregunta, el administrador precario, técnicamente. Sí, es que aquí ya hay muchas cosas dando vuelta, porque está el administrador del contrato, que vela por el contrato, pero el mandante contrató a ese gallo que está corriendo metros, pero también tiene una inspección técnica. Vamos con nombre y apellido, hagámoslo en la realidad. Codelco contrata a Salfa Corp para que corra metro, y Sañartu hace de inspección técnica de obra.
más la gente propia de Codelco que está también está velando por el contrato. Pues bien, tenemos además de eso un administrador de contrato por parte del mandante y un administrador de contrato por parte de Salfa. No sé si con este ejemplo les queda un poquito más claro y pueden ir viendo dónde nos podemos encontrar con, por lo menos el sector minero, porque de eso se trata este máster, del área minera, cosas que nos puedan hacer sentido como ejemplos prácticos. Perdón, yo quería hacer un pequeño recordatorio para que ustedes vean lo veleidoso que pueden ser los contratos. Hace muy poco se acaba de llegar a un acuerdo entre Anglo América y Codelco por una simple interpretación de una cláusula. Anglo América decía que no podía vender, o sea, que lo que era una oferta nomás, y no sé si alguien ha leído la cláusula. Yo la tengo y la leí, y la cláusula es muy ambigua. Entonces, quiero decirles que ambos pensaban que estaban en la posición correcta. De hecho, Anglo América celebró un contrato de venta y vendió esa parte. Entonces, ustedes comprenderán que en la realidad, lo que se llama común vulgarmente la razón, yo tengo la razón o estoy en lo correcto, es algo que cuando vamos y nos sentamos, leímos toda la misma cláusula, ya empezamos a tener distintas interpretaciones. Entonces, ¿cómo podemos obviar y disminuir los conflictos? Usando un lenguaje claro para redactar el contrato, usando un lenguaje claro para redactar las bases, incluir los temas esenciales. Y esto es una cosa que parece obvia, pero de repente se quedan cláusulas elementales fuera del contrato, o el contrato no es claro. Entonces, esto hay que ir caso a caso. Ustedes van a tener que, los que son administradores de contratos, tienen que dormir con el reglamento de seguridad, con las bases, dormir, despertarse y ese es un documento que ustedes tienen que estar constantemente revisando, leyendo, escribiendo por el libro de obra, invocando los fundamentos técnicos y también los fundamentos de las bases. Pero esa situación solamente va a disminuir la probabilidad de conflicto, no va a eliminar los conflictos. Todo contrato tiene una parte, y además uno podría predecir en qué parte del contrato van a haber mayores conflictos. Y mi opinión es que los mayores conflictos en los contratos son en los dos extremos, al inicio y al término. Ahí la mayoría son porque el inicio a todos les cuesta partir. Entonces el mandante empieza, oye, te comprometiste a tener 3 equipos stand-by y tenemos 2. No, es que yo entendí que había uno que podía tenerlo no en faena, sino que en la ciudad más cerca. No, entendiste mal. Y al final, porque generalmente hay discrepancia entre lo que se ofreció y lo que fue el producto final. Entonces, esos son 2 puntos muy críticos. ¿Ya? El hecho, ahora, podemos disminuir una buena redacción de un contrato, incluir los elementos esenciales. Ojo, es muy importante, pero muy importante que las bases, tal como lo hemos dicho ahí, en las bases y en los contratos actúe un grupo de interdisciplinario de personas. Necesitamos un grupo interdisciplinario de personas, porque aquí hay muchas cosas que requieren de la expertise propia de la gente que participa en el contrato. Los contratos exitosos en general es gente que ha tenido experiencia en los diferentes rubros que es consultada. Entonces, ese es el contrato. El contrato, nunca se olviden, el contrato es un medio, no un fin. Nunca hay que confundir los fines con los medios, porque si nosotros confundimos el contrato con el proyecto, podemos llegar y obtener un fracaso rotundo, porque entramos en una lógica que es una lógica de enfrentamiento. El contrato es un medio y tenemos que tener la flexibilidad para interpretarlo en el sentido más amplio posible, interpretarlo de una manera que no sea restrictiva, que no cause un daño
violento a una de las partes, como por ejemplo no quiebren la empresa contratista, o que el contratista definitivamente no pueda llegar a hacer la obra. Bueno, esos elementos son los que tienen que irse día a día viendo, negociando, releyendo, interpretando. Eso es lo que hay que hacer en esos temas. Por tanto, la base, el contrato, los planos, tienen que ser lo más cercano a la realidad posible. Los que han construido tienen claro que no es así. Tienen claro que no es así. Por tanto, ¿qué pasa si nosotros queremos imponer el contrato dado a la raza? Eso es lo que les quiero transmitir. O sea, el contrato es un medio, nunca un fin. Un medio que nos puede evitar problemas, pero si nosotros lo llevamos y nos ponemos talibanes, nos va a traer más problemas que los que nos puede solucionar. Carlos, yo no podríamos decir que las normas también son restricciones, porque te limitan a una forma de hacerla, de contrastar y de usar ciertas normas que están establecidas. No es algo, lo que podría decir, da lo mismo si son restricciones o condiciones. Lo que tú tienes que tener clarísimo es que son limitantes y que tú tienes que incorporarla en tus trabajos. La parte semántica lo dejo para los preciosistas, pero yo la tomaría como lo siguiente: son limitaciones a mi ejercicio de cómo yo como empresa contratista realizo las cosas. Por lo tanto, si dentro de las bases técnicas están las normas chilenas y están los métodos, quiere decir que yo tengo que ejecutar el trabajo bajo el método que me indicó el mandante y observando las normas chilenas. Eso es lo que podría aportar. Es que mira, Carlos, lo que pasa es que las bases técnicas no son limitaciones, sino que las bases técnicas son, en mi opinión, reglas, es un conjunto de normas, de métodos, de cómo se debe de llevar a cabo este trabajo para el cual ha sido para el cual se ha entregado, se ha contratado al oferente para que lo llegue al futuro deseado. Volvamos a la definición. Proyecto: un conjunto de actividades destinadas a obtener un futuro deseado en un plazo determinado y a un costo determinado. Ese futuro deseado tiene características, determinadas características, y las bases técnicas, las bases administrativas y las bases técnicas especiales son una serie de antecedentes que orientan este hacer para alcanzar el futuro deseado. Cortito, ya está por cerrarse esto rápidamente. A ver, muy rápido. Si yo soy mandante, Carlos, me parece que tú hiciste la pregunta y yo deseo construir una casa. Bueno, en el fondo las especificaciones técnicas, las bases técnicas son los requerimientos que el mandante entrega para hacer la pega. O sea, yo no lo veo como limitaciones, es simplemente claro. Eso. Hay una máxima filosófica: el ser es lo que es eso, es lo que yo requiero. Y yo como mandante te estoy diciendo como contratista: mira, necesito un edificio de 10 pisos, de 4 departamentos por piso, todos con balcones,
con 2 ascensores, con escala, con esto, bla, bla. O sea, yo estoy especificando lo que requiero. Así que yo no es correcto hablar que sean limitaciones. Eso es algo básico que hay que señalar. Ahora, no nos olvidemos de dónde viene esto, y específicamente del sector minero. Esto viene desde la ingeniería conceptual, de la ingeniería básica, de detalle, y después entregamos todo para empezar a echar a andar el cuento. Entonces, aquí hay que tener conceptos de proyecto fuertemente, sin duda. Y claro, evidentemente que esto se complica para quienes no han participado nunca en proyectos de inversión sector minero o en cualquier tipo de proyecto de inversión, y por tanto no han estado metidos en esta vorágine de lo que es, por ejemplo, ser parte del diseño, desde el diseño, que es lo más encachado, pasando por la construcción y operación de un proyecto minero. O sea, sin duda que ahí se nos complica un poco el tema. Ahora, Carlos, si en las fases te dicen, mire, ocupe clavo Inchalam y ningún otro, tú no puedes llegar con clavos chinos, tienen que ser Inchalam, y tenés que ir a negociar la cantidad enorme de clavos allá al lado de Talcahuano, al lado de donde está Huachipato, porque ahí está Inchalam, y probablemente te dé el nombre del gerente comercial, pero bueno, es eso. Bueno, se va a cerrar luego esto, amigos míos. Perdón, me gustaría hacer una observación a Carlos respecto de lo que se pueden colocar. Se puede, si yo soy el mandante, puedo colocar todo lo que yo quiera y colocar en las bases que no obedezca de objeto ilícito, y además podría yo darle un valor a los cargadores Komatsu, de tal manera que si tú no me lo aportas, yo te castigue en esa variable. Respecto de las clases presenciales, ¿se mantiene la fecha? ¿Sí? Bueno, yo espero estar el 6 en Calama y el 7 en Antofagasta, si no sé si será esa la fecha que ustedes tienen programada. La EPP. Bueno, si todo está dentro de lo programado, don Pedro está viajando de acuerdo a la programación que ustedes tienen en esa fecha, a hacer la clase presencial correspondiente, para lo cual, nuevamente insisto, esta es la segunda instancia donde nuestra modalidad de enseñanza permite un acercamiento directo con el profesor, y por lo tanto les pido que puedan aprovechar al máximo esa clase presencial con don Pedro, y bueno, es, insisto, la otra opción, la otra instancia de acercamiento. Así que eso va a ser. Francisco, ¿qué estás señalando ahí? Buenas noches. Las especificaciones técnicas. Le pediría que fueran. Adelante, don Pedro. Yo le pediría que en el lenguaje sea lo más universal posible, porque yo manejo otras siglas, entonces de repente pero si te refieres a las especificaciones técnicas, volvemos a lo mismo. Eso está dentro del ámbito del mundo comercial, no del derecho. Pero perdón, pero precisamente porque dice Francisco ahí, las especificaciones siempre indican la materialidad, marco superior. Sí, ponte en el pellejo del mandante, Francisco, ponte en el pellejo del mandante. Tú vas a pedir, es algo lógico que estás pidiendo. O sea, por favor, necesito clavo Inchalam o superior, pero es lógico. ¿Por qué? Porque clavo Inchalam ya tiene un estándar. Claro. Un clavo de 2 pulgadas Inchalam liso tiene un estándar. Si yo no lo encuentro en el mercado, porque está dentro de las opciones, lo que decía don Pedro, esto es dinámico, esto no es estático, y por alguna razón no quedan más clavos de Inchalam. ¿Qué es lo que dice? Eso es algo muy usado, lo que dice tú, Francisco, y es correcto. Es bueno, si no lo hay, por favor que sea igual o superior. Es como razonable. Pero si ya no hay nada, bueno, hay que negociar y bueno, probablemente vamos a tener que meter clavos chinos, o no, vamos a buscar otra solución de ingeniería para
cumplir con el requerimiento y no exponernos a los clavos chinos. Eso, creo que se está, me dice aquí, soporte que se está por acabar. Yo me después y le agradezco y rapidito para que entonces se despida, se alcance a despedir. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, cortito también, no le quito más tiempo, ha sido un gusto. Cualquier duda, espero que le saquen el máximo de provecho las próximas clases y nos vemos en las clases de videoconferencia y la clase presencial. Muchas gracias a todos. Muy bien, profesora, sus observaciones fueron muy atingentes. Sí, para mí es un gusto, usted siempre sabe sacar